Me llamo Anna, tengo 25 años y trabajo como arquitecta. Mientras me ocupo de mis tareas en un estudio de arquitectura local, paso mis días libres relajándome leyendo libros. Mi infancia fue increíblemente tumultuosa, un marcado contraste con mi vida pacífica actual. La persona que me trajo la felicidad no fueron mis padres biológicos, sino mi tía, que siempre está alegre y rebosante de amor. Ella es 12 años mayor que yo. Hoy quiero hablar con ella de recuerdos preciosos. De niña, mis padres estrictos me trataban con frialdad, especialmente en primer grado. Cometer un error tan simple, ¿no te parece vergonzoso no obtener una calificación perfecta en un examen de primer grado? Me regañaban, y todo lo que podía decir era, lo siento. Ah, ¿cómo salió de nosotros un niño así?, decía mi madre decepcionada. Sus suspiros eran dolorosamente desgarradores. Al no cumplir con sus duras expectativas, era una mezcla de frustración y tristeza. Nací en una familia de médicos en una elegante zona residencial de una ciudad de provincias, con un padre médico y una madre enfermera. Desde muy pequeña me enviaron a escuelas privadas, con la esperanza de convertirme en médica. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de mi familia y amigos, mi rendimiento académico fue mediocre y alcanzar los primeros puestos fue todo un reto. Nada más empezar la escuela, sentí que mis padres no me querían y me irritaban constantemente. A pesar de ello, estudiaba sola durante largas horas en casa y, al volver, iba a clases de refuerzo, esforzándome por conseguir la aprobación de mis padres. Por otro lado, mi hermana Doris, un año menor que yo, tenía un talento académico excepcional. Incluso cuando iba al jardín de infancia, estudiaba material avanzado que superaba al mío. Esto significaba que, si hacíamos los mismos exámenes, obtendría mejores resultados. Naturalmente, mis padres se quedaron cautivados por la gran capacidad académica de Doris y dedicaron la mayor parte de su tiempo y recursos a ella. Esto me llevó a verme obligada a dejar la escuela de refuerzo antes del segundo grado. El hecho de que mis padres me abandonaran fue un shock, y me sumergí en el estudio en solitario en un intento de mejorar. A pesar de estos esfuerzos, mis padres no solo me veían como una mala estudiante, sino también como una persona triste y solitaria. Sin embargo, el vínculo entre nosotras era fuerte, y Doris siempre me adoró. Esto ciertamente era tranquilizador, pero mi autodesprecio por sentirme inferior a mi hermana nunca desapareció. A medida que avanzaba al segundo grado y mi hermana Doris ingresaba a la escuela, el trato injusto se volvió aún más severo. En las vacaciones, para ampliar su educación, mis padres a menudo llevaban solo a Doris a teatros y museos en el centro de la ciudad. Me decían, dar perlas a cerdos que no aprecian su valor es un desperdicio, y me obligaban a quedarme sola en casa hasta la cena. Doris, siempre con expresión culpable, parecía querer decirles algo a nuestros padres, pero nunca dijo nada. Pasaba el tiempo sola en casa, llorando continuamente ante las voces alegres de otras familias que oía afuera. Como no era inteligente, creía que ni mi padre ni mi madre se preocupaban por mí. Como pensaba que el amor paternal lo era todo, me culpaba continuamente a mí misma. Entonces, un día, mis padres decidieron llevar a Doris sola a un museo lejano. Probablemente pensando que no podían dejarme sola durante 2 días, la mañana del viaje me despertaron apresuradamente y me llevaron a un viejo apartamento en el pueblo vecino. Allí, mi padre, con una mirada disgustada, tocó el timbre y una mujer rubia desaliñada abrió la puerta. Era Carol, la hermana mucho más joven de mi padre, y mi tía. Después de una breve conversación, mi padre regresó al auto sin siquiera mirarme, sosteniendo una bolsa grande, y se fue. Detrás, Carol, somnolienta, dijo, «Ven», haciendo un gesto con la barbilla hacia la habitación. No había interactuado mucho con Carol, solo había hablado con ella unas pocas veces porque no éramos muy cercanos. Mi padre me había advertido en repetidas ocasiones, «Aléjate de Carol. Es de clase baja y apenas terminó la escuela secundaria». De hecho,
La primera impresión que me causó Carol fue un poco sospechosa, con su cabello rubio platino y su sudadera gris. Sin embargo, aunque me preocupaba quedarme a su cuidado, me senté en el delgado cojín de la sala de estar sintiéndome incómoda. De repente, me recibió el reconfortante olor a comida. Junto con él, apareció Carol sosteniendo una bandeja con sopa de almejas y bollos. «No desayunaste, ¿verdad?», preguntó, a lo que respondí con cautela mientras sorbía la sopa de almejas. «No, gracias». El rico caldo se esparció lentamente por mi boca. «Delicioso, ¿verdad?». «La sopa de almejas es lo mejor para el desayuno», se rió Carol. La cálida sonrisa de Carol y la sopa de almejas aliviaron mi tensión. Durante los siguientes 2 días, Carol me cuidó muy bien. Los guisos y el risotto que preparaba eran deliciosos y comí sin reservas. Mientras me vigilaba, sonreía y preguntaba, ¿quieres un poco más? Mientras me ofrecía porciones adicionales, Carol me llevó al zoológico y realmente disfrutó mostrándome el lugar, señalando, «Mira ese gorila». ¿No es genial? Ese día en el zoológico fue realmente agradable. A partir de entonces, cada vez que mi familia salía de viaje, siempre me dejaba a su cuidado. Carol siempre me recibía cálidamente. Poco a poco, llegué a confiar en ella y me sentí realmente atraído por su cálida personalidad. Carol solía decir, «Siempre quise una hermana pequeña como tú», y me trataba con mucho cariño. Sin embargo, mientras mis padres seguían dejándome con ella, hablaban mal de ella. Oí que Carol tuvo problemas durante la escuela secundaria y no fue a la preparatoria. Según mi padre, terminó en un trabajo de mala calidad y apenas se ganaba la vida. «Si no quieres terminar como ella, no descuides tus estudios», decía mi padre medio en broma cuando estaba borracho. Siempre había creído que las palabras de mi padre eran rotundas, pero me resultaba difícil aceptar su evaluación de Carol. Era experta en la cocina y muy buena persona. No podía entender por qué hablaban de ella de manera tan negativa. La diferencia en la forma en que mis padres trataban a mi hermana y a mí empeoró día a día. Cuando estaba en 3er grado, solo me daban el mínimo indispensable de ropa y comida, y apenas pude evitar una denuncia ante los servicios de protección infantil. Aunque mis padres eran conocidos como dignatarios locales, los forasteros nunca imaginarían que fueran capaces de tal comportamiento. Cuando me concentré en estudiar, me dijeron, «Eres una molestia si no sales de la habitación, así que sal de ahí», y me echaron afuera. Estudiara o no, la situación era dura. No me permitían volver a casa hasta el anochecer y, sin amigos o adultos de confianza, tenía que pasar mi tiempo estudiando en parques o bibliotecas. Sin embargo, los fines de semana, Carol me recibía calurosamente. Carol era la única que se preocupaba por mi salud. Un día, mientras comía la tortilla esponjosa que había preparado, Carol me propuso matrimonio de repente. «Anna, ¿te gustaría vivir conmigo?», preguntó. Mientras yo estaba sentada atónita, me acarició suavemente la cabeza con su mano fría. «Si sientes que la vida en casa es dura, piensa en mí como una madre. Comeremos juntas todos los días, dormiremos juntas e incluso iremos al zoológico a veces», dijo. ¿Podría ser real una propuesta tan onírica? Solo escucharla me parecía surrealista. «Pero tal vez no quieras una madre tonta como yo», se rió con autodesprecio. Solté, «Eso no es verdad». Su propuesta era increíblemente atractiva. Sin embargo, me preguntaba si realmente podía desear algo así. Carol todavía no estaba casada y me preocupaba que vivir conmigo pudiera ser una carga para ella. Además, pensé en si mis padres lo verían como una traición. «Carol, ¿es posible que viva contigo?», pregunté en voz baja. Carol levantó el pulgar y respondió con una sonrisa, «Está bien. Está bien». Fue un momento irreemplazable. Deseaba intensamente convertirme en una especie de familia con Carol y tomé una decisión. Más tarde, Carol habló de esto con mis padres,
pero su oposición a que viviera en su casa fue sorprendentemente fuerte. Parecía que no se debía al afecto, sino más bien a una preocupación por las apariencias sociales. No les gustaba la idea de tener que explicar a la comunidad por qué faltaba un miembro de la familia. Después de mucho debate, se decidió que simplemente me quedaría como huésped en la casa de Carol y no se llevó a cabo ninguna adopción. Una vez que todo estuvo resuelto, las cosas avanzaron rápidamente. Con solo mis cosas esenciales y mi mochila escolar, me mudé a la casa de Carol. El último día en casa, mis padres me dijeron con frialdad: no descuides tus estudios. Si te conviertes en una molestia y nos causa problemas, te enviaremos a una institución de inmediato. Solo mi hermana parecía realmente triste por mi partida, pero incluso mi hermana menor podía sentir que nuestra familia me estaba descuidando. Mientras se despedía entre lágrimas, me dijo: hermana mayor, te amo. Aunque todavía albergaba sentimientos por mi familia, las lágrimas de mi hermana me dolían. Cuando me presenté ante Carol con emociones encontradas, me saludó con una sonrisa radiante y exclamó: sí, y estoy tan feliz de que hayas venido a vivir conmigo. En ese momento, me prometí convertirnos en una familia con Carol de la que ninguno de los dos se avergonzaría. Comenzar una nueva vida con Carol no estuvo exento de desafíos. El apoyo de mis padres fue mínimo y tuve que cambiarme de una escuela privada a una pública. A pesar de esto, cada día estaba lleno de alegría. Cuando me costaba hacer los deberes, Carol se sentaba conmigo y miraba los libros de texto, haciendo todo lo posible por encontrar las respuestas juntas. Incluso cuando no sacaba la mejor nota en los exámenes, ella celebraba mi 90%, diciendo: 90 puntos es increíble. Eres increíble, Anna. Con el apoyo de Carol, gradualmente me volví más extrovertida, hice amigos con los que jugar después de la escuela, dejé de ir a escuelas de refuerzo y pasé menos tiempo estudiando. Curiosamente, mis notas mejoraron incluso sin mucho esfuerzo y pude mantener las mejores notas en mi clase. Los dolores de estómago crónicos y la fatiga que tenía desaparecieron, un cambio significativo para mí. Creo que se debieron al estrés causado por la severidad de mis padres durante mi infancia. Cuando llegué al 6º grado, había crecido emocionalmente. La influencia de mis padres comenzó a desvanecerse y me liberé de la estrecha visión del mundo que habían creado. A medida que mi hermana creció, comenzó a escabullirse para visitarme en la casa de Carol. Ella seguía teniendo un buen rendimiento académico, lo que enorgullecía a nuestros padres, pero parecía tener otros intereses y a menudo me expresaba sus frustraciones. Cuando Carol cocinaba, mi hermana la observaba con ojos brillantes y siempre la ayudaba a su lado. Pasaron 8 años desde que comencé a vivir con Carol y me inscribí en el departamento de arquitectura de una universidad nacional. Había una razón especial por la que elegí esta facultad. Además, como recibí una beca, no tuve que pedir apoyo financiero a mis padres y tampoco fui una carga para Carol. El día que me aceptaron en la universidad que había elegido como mi primera opción, Carol lloró de alegría y preparó mi plato favorito, pasta con mariscos. Mientras bebíamos, salpicó su conversación con historias de sus orígenes, revelando que era el resultado de la aventura de su madre. Si bien su padre inicialmente crió a Carol como su hija, preocupado por la percepción pública, finalmente la trató sin afecto. A pesar de su anhelo temprano de amor paterno, Carol entró en una fase rebelde y casi se distanció de sus padres, que eran mis abuelos paternos. Anna, te ha ido muy bien. No seguiste los caminos equivocados que yo seguí, y has crecido mucho, dijo Carol. Cuando tenía 30 años, la extravagancia de su juventud se había desvanecido, y la mirada serena de Carol estaba llena de profunda emoción cuando me miró. Todo es porque tú estabas ahí, Carol. Sin ti, no sé dónde estaría. La idea de lo que podría haber sucedido si Carol no se hubiera ofrecido a convertirse en mi familia ese día me hizo estremecer. Carol me acarició la cabeza con el mismo cariño que me había dado 8 años atrás. Un año después de que comenzara mi esperanzada vida de estudiante,
Un día de primavera trajo consigo un enfrentamiento inesperado en mi apartamento. Eran mis padres, con los ojos enrojecidos de ira. ¿Habéis engañado a Doris?, gritaron. ¿Qué? ¿Qué? Respondí, sorprendido. ¿Qué le ha pasado a Doris? ¿A qué facultad de medicina va a ir?, pregunté de vuelta, lo que solo hizo que se enrojecieran más. No bromees. Debes saber lo de Doris. Doris se ha ido a hacer lo suyo, dijo mi padre, demasiado agitado para terminar la frase. Sabía lo que les había molestado, así que respondí apropiadamente. Ah, parece que Doris se ha matriculado en la escuela de cocina. ¿Has incitado tú a hacer esto? ¿Le has dado estas malas ideas? Yo no había hecho nada parecido. En realidad, aunque Doris hizo creer a nuestros padres que se estaba preparando para la facultad de medicina, en secreto había aspirado a estudiar nutrición y fue aceptada en ese programa. En abril empezará a estudiar nutrición, no medicina. Tú crees que estás en un lugar bajo, así que estás celosa de que tu hermana se haga médica. ¡Qué maldad!, me acusó mi madre enfadada. Eso no es verdad. Doris eligió su camino por sí sola. No mientas. No hay forma de que una niña excelente elija ser nutricionista. Doris no tenía como objetivo final ser nutricionista, pero me guardé ese hecho para mí. Mamá y papá nunca han entendido realmente a Doris, dije. Mi madre pateó el suelo con rabia. Es culpa tuya. No tiene nada que ver con Anna. ¿Qué? Detrás de mí aparecieron Doris y Carol. Sorprendidos de ver a Doris allí, la ira de mis padres se intensificó. Luego dirigieron sus críticas hacia Carol. ¿Carol, es culpa tuya? ¿No solo llevaste a Anna sino también a Doris por el camino equivocado? Creo que no es asunto tuyo. Como para proteger a Carol del intento de mi padre de atacarla, Doris dio un paso adelante. No culpes a Carol. Fue porque mostré interés en la cocina que ella me ofreció su cocina. De hecho, cuando Doris visitó la casa de Carol para verla, desarrolló un interés en la cocina y gradualmente se apasionó mientras ayudaba en la cocina. Centrada únicamente en su desempeño académico, mis padres parecieron no darse cuenta, incluso cuando ella llegó a casa oliendo a aceite de sésamo. Aunque se consideró la escuela culinaria, no podía irse de casa sin una beca, así que eligió la nutrición. Al igual que yo, Doris recibió una beca basada en una subvención, que le permitió enfrentarse a nuestros padres. Su objetivo es ser chef en el futuro. Los labios de mi padre temblaron de ira. Doris, aceptaré que te tomes un año sabático, así que retírate de la universidad de inmediato y ve a una escuela preparatoria. Me niego. Doris se opuso firmemente al arrebato unilateral de mi padre. Al ver esto, mi madre trató de razonar con Doris con suavidad. Doris, dedicarte a una profesión como la nutrición o la cocina, que cualquiera puede hacer, no es digno de tus talentos. Todo el mundo espera que te conviertas en médico. En ese caso, mamá, ¿sabes cocinar? ¿Y si cualquiera puede hacerlo? ¿Sabes freír perfectamente camarones o hacer sal vegetal? Bueno, eso es. Estaba claro que mi madre no era experta en la cocina. Siempre había dependido de los alimentos de charcutería y de las comidas a domicilio para sobrevivir. Como resultado, Doris y yo estábamos completamente encantadas con la comida casera de Carol. Mientras mi madre se quedaba sin palabras, Doris se rió con frialdad. Es irónico vivir dependiendo de la ayuda de otros para cocinar para ti y luego menospreciar a los chefs. Bueno, en lugar de obligarme a convertirme en médico, sería mejor ceder mi puesto a alguien que realmente desee serlo. Contribuiría más a ayudar a los demás. Eso es solo una excusa. Mamá, papá, ¿no lo saben?
Mi hermana es mucho más talentosa que yo. ¿Qué? Mis padres se quedaron con la boca abierta. No hay forma de que eso sea verdad. ¿Saben siquiera a qué universidad asiste mi hermana? Mis padres se miraron. Como pensé, no lo saben. Tampoco saben lo excelente que es el departamento de arquitectura en la universidad a la que asiste. Fue aceptada en el programa de arquitectura de una universidad nacional porque es académicamente excelente. Aunque podría ser una exageración decir que Doris es más talentosa que yo, es un hecho que me convertí en uno de los mejores estudiantes gracias al apoyo de Carol. Es verdad, mamá y papá. No sabrían que tan bien me fue en la escuela porque nunca asistieron a ninguna de mis reuniones de padres y maestros. Con eso, mis padres perdieron el impulso y se quedaron en silencio. Los miré con una mirada fría. El éxito en la crianza de Anna no se debió a ustedes, sino gracias a Carol. Doris se rió como si se hubiera dado por vencida. Eso no puede ser verdad. Es imposible. No se preocupen. He arreglado mi matrícula yo misma y estoy preparada para vivir sola. Ya he mudado mis cosas, no se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué? El color desapareció de las caras de mis padres, ya que habían estado furiosos hace unos momentos. Carol observó cómo se desarrollaba esto, luciendo completamente harta. A los dos solo les interesaban las calificaciones. Es una pena que sus maravillosos hijos no fueran comprendidos por lo que son. Sintiéndose humillados, mis padres gruñeron incómodos. Que Carol, a quien antes menospreciaban, los reprendiera, debió haber sido la mayor humillación. Pero esa era la realidad. Mis padres no encontraron palabras para replicar. Finalmente, Doris se fue de casa ese día con la ayuda de una amiga y se mudó a otro estado, a más de 5 horas de distancia en auto. No esperaba que este incidente provocara una mejora en el comportamiento de mis padres o que los alejara de Doris y de mí. Cuando pasé al segundo año de universidad, mis padres me llamaron de repente. No podía quitarme de encima un presentimiento ominoso. Dijeran lo que dijeran, me negaría firmemente a volver a casa. Nos conocimos en un restaurante que frecuentaban, pero cuando Carol me acompañó, mis padres mostraron claramente su descontento. Tan pronto como nos sentamos, extendieron numerosos folletos sobre la mesa, todos de universidades con facultades de medicina. ¿Qué es esto? Te estamos dando la oportunidad de volver a intentar entrar en la facultad de medicina. ¿No es un buen trato? Te estamos ofreciendo la oportunidad de redimirte y demostrar que puedes superar a tu hermana, por la que te han menospreciado. Un giro inesperado de los acontecimientos. Qué tontos son, no lo entienden. Pero decidí seguirles el juego solo por diversión. Estoy tan feliz. Tal vez pueda entrar aquí. Pensar que ambos se preocupan tanto por mí, probablemente debería estar agradecido. Mi padre asintió, luciendo satisfecho consigo mismo. El rostro de mi madre también se iluminó, como si eso pudiera ser verdad. No pude contener la risa y me eché a reír. Ja. ¿Qué pasa? Me reí al ver a papá tan feliz de tomarse en serio esa propuesta. Imposible. Después de todo, tengo mi propia vida. En el momento en que mis padres se dieron cuenta de que estaba bromeando, sus rostros se pusieron rojos rápidamente. Se enfadan tan rápido como están lejos del calibre intelectual de un médico. Doris nunca me ha menospreciado, eres tú quien siempre nos has menospreciado. Bueno, de todos modos, no tengo intención de volver a intentar entrar en la facultad de medicina, respondí con firme resolución. Una vena palpitaba en la frente de mi padre. ¿Por qué tú y Doris no podéis entender la nobleza de ser médico? ¿Esto también es culpa de Carol? Una vez más, mi padre dirigió su culpa a Carol, pasando por alto por completo el punto. Carol simplemente esbozó una sonrisa irónica.
Hermano, eres tan terco. ¿Qué dijiste? Anna y Doris no niegan el trabajo de los médicos. Simplemente tienen pasiones en otras áreas, y esas son profesiones como la arquitectura, la nutrición y la cocina, profesiones que supuestamente cualquiera puede hacer, incluso si son trabajos que cualquiera puede hacer. Está bien. Lo que me sobresaltó fue la voz repentina. Mi padre se dio la vuelta y vio a dos hombres musculosos y de aspecto saludable de pie allí. ¿Quiénes son ustedes? Perfecto momento. Acaban de insultar a un arquitecto y a su hijo. Parecían sorprendidos. En ese momento, Carol se puso de pie y atrajo suavemente al joven que estaba a su lado con su brazo. Este es mi marido. Es un honor conocerte, cuñado. Soy Alexander Davis. El marido de Carol sonrió, mostrando sus dientes blancos. Carol había empezado a salir con el señor Davis hacía 5 años y se casaron oficialmente cuando yo cumplí 20 años. A pesar de mis palabras tranquilizadoras, fueron lo suficientemente testarudos y cariñosos como para esperar a que yo fuera adulta para casarme. Como resultado, me hice amiga de los suegros de Carol y desarrollé un interés por la arquitectura cuando Carol anunció de repente su matrimonio. Su marido habló con un tono significativo y mis padres se quedaron desconcertados y sin palabras. El suegro de Carol dio un paso adelante con una sonrisa y empezó a hablar. Encantado de conocerte, Dr. Barnes. Soy Davis y dirijo una empresa de arquitectura en esta área. Entiendo que Anna ha oído hablar de mi trabajo por Carol y se ha interesado. Eres una persona verdaderamente perspicaz y maravillosa. Sí, estoy pensando en retirarme del campo pronto y me gustaría que Anna se uniera a nuestra empresa como arquitecta y aprendiera los trucos para seguir adelante en el futuro. ¿Cómo os atrevéis a decidir algo así por vuestra cuenta? Mientras alzaban la voz, Davis abrió mucho los ojos y los miró. Aunque lo llaméis presuntuoso, el hecho de que hasta ahora no hayáis mostrado ningún interés por Anna es innegable. Tratar de manipular a Anna después de que su hermana se haya ido de casa es bastante reprobable, ¿no creéis? ¿Qué? Grosero. ¿Cuánto creéis que los forasteros nos entienden? De hecho, es cierto. Pero, de nuevo, las relaciones humanas se basan principalmente en la interacción con los demás. Davis miró a su alrededor. Mis padres también miraron a su alrededor y pudieron ver que sus rostros palidecían. Otros clientes del restaurante los miraban con ojos fríos. Alzar la voz inevitablemente atrae la atención. Todos estaban decepcionados. Nunca pensamos que el Dr. Barnes, a quien respetamos desde hace tanto tiempo, pudiera mirar a los demás con desprecio de esa manera. Eso no es verdad. Mientras mi padre temblaba, se sirvió su plato favorito. El chef del restaurante se lo trajo. Dr. Barnes, lo siento. Debe ser difícil para usted comer comida preparada por nosotros, trabajadores comunes. Ya no tiene por qué soportarlo. Lamentablemente, esto marca el final de nuestra relación con usted. Comunicaré lo mismo a otros restaurantes. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Creemos que no es apropiado que personas que pueden ser reemplazadas utilicen su clínica, por lo que ya no la visitaremos. Informaré de esto también a mis conocidos. Todos los ojos del restaurante estaban puestos en mis padres. Incapaces de soportar la presión, abandonaron el restaurante a toda prisa, dejando atrás la comida y los folletos. Desde ese incidente, mis padres ya no me presionaron para que estudiara medicina. Después de un tiempo, se acercaron a mí y me suplicaron: queremos aclarar los malentendidos de todos. Parece que el incidente en el restaurante provocó una disminución significativa de sus pacientes. El hospital se estableció originalmente hace mucho tiempo y tenía muchos pacientes ancianos habituales que coincidían con la clientela de un restaurante de larga trayectoria similar. Debido al boca a boca entre los ancianos locales,
se extendió la reputación de que el hospital tenía los peores médicos, que no tenían en cuenta a sus pacientes, y los pacientes comenzaron a mudarse a un hospital recién inaugurado cerca de la estación. Los médicos del nuevo hospital no solo eran hábiles sino también agradables, y ni un solo paciente regresó al hospital que dirigía mi padre. En poco tiempo, la gestión se deterioró. El estrés se acumuló y mi padre arremetió contra el personal, lo que provocó que las enfermeras y los trabajadores administrativos renunciaran uno tras otro. Esto alimentó aún más los rumores de que el hospital tenía un problema ético con sus médicos, lo que llevó a una disminución continua tanto del personal como de los pacientes. El funcionamiento del hospital se había convertido en una carga financiera. Mis padres creían que si yo podía aclarar los malentendidos, todo el mundo volvería. Pero una vez que se difunde una mala reputación, no es fácil borrarla. La mayoría de las reputaciones se basaban en la verdad, por lo que no había necesidad de corregirlas. Sin embargo, también existían algunas historias exageradas. Por ejemplo, hay una historia sobre mi padre que se puso de pie en un restaurante y gritó, «Este chef incompetente», y exigió una disculpa del chef, aunque esto no es cierto. Curiosamente, tengo un recuerdo como si hubiera presenciado una escena así. Al final, el hospital familiar tuvo que cerrar. Hubo voces de reproche entre los familiares. Incapaces de soportar la humillación, mis padres vendieron nuestra orgullosa casa familiar y comenzaron una vida solitaria en el campo. Han pasado 5 años y he logrado construir con éxito mi carrera como arquitecta, trabajando para la firma de arquitectura dirigida por los suegros de Carol. Si bien todavía me queda mucho camino por recorrer en comparación con los mejores diseñadores, trabajo diligentemente todos los días para lograr mi sueño. Ese sueño es diseñar el restaurante operado por Doris y Carol. Además, Doris y yo esperamos abrir este lugar una vez a la semana para los niños locales. Así como Carol nos salvó, queremos devolverles algo a los niños. Este es un deseo profundo y una promesa de por vida para nosotras, las hermanas, apoyadas por Carol y colegas que comparten este sueño. Estoy viviendo una vida plena todos los días.